Bueno, buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos de celebrar el Día de África aquí en la UNAM, respetadas a autoridades universitarias y miembros del servicio diplomático, embajadores. Muy buenos días, tengan. Les doy la bienvenida para la celebración de la conferencia magistral de este Día de África y tengo el honor de presentarles a ustedes a el doctor José Octavio Trip, el director del África, Medio Oriente y Asia Central de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Voy a permitirme leer una breve semblanza del doctor antes de cederle la palabra para su conferencia magistral. El doctor José Octavio Trip, entonces, es embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, al cual ingresó en 1994. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica. En la Secretaría de Relaciones Exteriores es director general para África, Asia Central y Medio Oriente desde el 6 de marzo de 2023. Ha sido director general de Cooperación Técnica y Científica, asesor del secretario en la Coordinación General de Asesores y titular de Asuntos Especiales, entre otras responsabilidades. En el exterior ha sido cónsul general en Guatemala de 2005 a 2007, consejero para asuntos políticos en la Embajada de México en Estados Unidos de 2007 a 2009, cónsul general en Dallas, Texas de 2013 a 2016 y embajador de México en Egipto de 2016 a febrero de 2023. Asimismo, es coautor del libro El narcotráfico en el contexto de las relaciones México-Estados Unidos y ha publicado un poco más de una docena de artículos académicos en México y en el extranjero sobre diversos aspectos de política exterior mexicana. Bueno, pues reitero el gusto de tenerlo aquí con nosotros este día importante para todas y todos los africanos y sin más preámbulos, pues le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Inicio mi intervención agradeciendo al PUEA, a la doctora Girón, la gentileza de invitarme a Baña y celebro su paciencia con un servidor que me inviten de manera recurrente a las actividades del PUEA, que para mí es un verdadero privilegio, es un honor, toda vez que cualquier excusa para estudiar y para promover África es una buena excusa, es una buena oportunidad para hacerlo, y qué mejor que en mi alma mater, que es en la UNAM. Muchas gracias por esa gentil invitación. Agradezco a los señores embajadores de Argelia, de la República Árabe Saharaui, a los colegas de las embajadas africanas y a los colegas mexicanos que nos siguen por vía virtual a este ciclo de conferencias, a este Día de África, el que estén conectados para conectarse a un evento tan relevante como es Pensar África. Todo esfuerzo por estudiar el continente es útil y en consecuencia celebrable. Además, es particularmente significativo para un servidor poder participar en este evento este año que culmina el Decenio Internacional de la Afrodescendencia, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas a partir del 2014. O sea, del 2014 al 2024 es el Decenio de la Afrodescendencia. Este año termina de manera tal que hace o establece un factor adicional de significación a este evento. Mi intervención será breve porque no quiero, por un lado, aburrirlos, y por otro lado, pues prefiero enriquecerme con el intercambio de opiniones de ustedes. Siempre para los que estamos detrás de escritorios es mucho más enriquecedor escuchar a los estudiantes, a los profesores, a los investigadores, que cansarlos con un rollo muy largo. Mi intervención se dividirá en dos segmentos. Primero, para atender la invitación formal que se me hizo, que es elaborar sobre la afrodescendencia, que, dicho sea entre paréntesis, el doctor López Leiva ya adelantó varios y muy relevantes datos sobre el particular. Ese sería, digamos, de manera un poco esquematizada la primera parte de mi intervención.
y la segunda tiene que ver con un fenómeno emergente y que en consecuencia no ha sido todavía debidamente estudiado y valorado, que eventualmente va a tener incidencia en la afrodescendencia en México, que es la creciente migración africana y afrodescendiente que está llegando a México en los últimos años. Esa sería, digamos, el segundo parte, el segundo componente de esta intervención. Tomemos unos minutos para hablar del marco histórico que explica la afrodescendencia en México. Básicamente, los investigadores, los especialistas en el tema, identifican tres etapas. La de la esclavitud, que va del siglo XVI al siglo XVII, prácticamente desde que cae Tenochtitlán en 1521 hasta mediados del siglo XVII, en 1640. La segunda etapa es la del mestizaje, que abarca del siglo XVII hasta el siglo XIX, y la tercera, que es la contemporánea, que sería la de la visibilización y la inclusión progresiva, que abarca siglo XX y siglo XXI, lo que va del mismo. Empecemos a desglosar cada una de ellas de manera esquemática, de manera breve. La etapa de la esclavitud, que decía yo, parte desde el arribo mismo de los conquistadores. Los historiadores nos hablan ya de que con los españoles, con las tropas de Cortés, ya llegan algunos soldados africanos, algunos de ellos, la mayoría de ellos esclavos, en condición de esclavitud, pero algunos cuantos libres, pero que resultaban muy útiles a la causa española para la conquista de México. Los historiadores, cuando uno busca datos sobre esta figura tan interesante de soldados libres luchando con los españoles, identifican al más mentado, es un tal Juan Garrido, un oficial de color que era parte de las tropas españolas. El grueso de los africanos, sin embargo, que llegan a México no son esos soldados, sino son los trabajadores, los esclavos que vienen en condiciones de África precisamente a trabajar en distintas áreas de actividad en México. De manera simultánea a la caída de Tenochtitlán y de la civilización indígena, la acompaña un permanente creciente y un constante decrecimiento de la población indígena. Los indígenas, los pueblos originarios, no son resistentes a las enfermedades que trajeron los conquistadores, y son sujetos además a patrones de explotación muy radical, cruel ciertamente, que se traduce en un índice de mortandad impresionante e irrefrenable de las poblaciones indígenas en México. Ante la carencia de fuerza de trabajo, se promueve de manera simultánea la importación de fuerza de trabajo esclava, que viene fundamentalmente de los países de África, no de los países africanos, sino de África. Las fuentes nos hablan de que en esos 2 siglos, entre el 16 y el 17, se trajeron alrededor de 250,000 de esclavos africanos hacia la Nueva España, reitero, junto con la crisis demográfica indígena. ¿Y de dónde venían fundamentalmente estos esclavos? Venían básicamente de África Occidental, si bien es cierto que todavía no podemos hablar con el nombre de los países que tienen actualmente, venían primordialmente de lo que hoy es Gambia, Guinea, Congo, Angola. Quizá la única excepción fuera de África Occidental fue Mozambique. Era tal el auge de la importación de trabajadores esclavos africanos, que en el mercado se pagaban 5 pesos oro por cada africano en el mercado de la Nueva España. Eso es básicamente la característica central que encontramos en esta primera etapa, dicho de manera muy esquemática. La segunda etapa nos habla la del mestizaje, que abarca básicamente los siguientes 2 siglos, siglo XVIII y siglo XIX. En el siglo XVIII se da un freno al comercio de esclavos, un poco, y al esclavismo. Un poco, bueno, por un lado, en México se prohíbe formalmente la esclavitud,
al mismo tiempo bajo los influjos del liberalismo europeo, la corona y la iglesia católica se declaran contrarios al comercio de esclavos, y eso genera pues que desaparezca de manera progresiva la importación de mano de obra esclava. ¿Y qué surge en su lugar? Surge el sistema de castas. El sistema de castas promueve la división laboral por oficios y no prohíbe, y esto es importante, no prohíbe los matrimonios interraciales. Y si bien es cierto que cuando uno mira la evolución demográfica de los matrimonios interraciales, no es que hayan tenido un boom, pero de cualquier modo el que no se hayan prohibido genera pues la ulterior diversidad de la negritud o de la afrodescendencia en México. Eso genera pues, desde el punto de vista laboral, los historiadores nos hablan que buena parte de los esclavos negros que después serían liberados o sus descendientes, básicamente se ubicaron en oficios rurales, en oficios de campo, buena parte de ellos ubicados en haciendas en las costas de México, donde las condiciones climatológicas eran similares a las africanas y donde en consecuencia la mano de obra afrodescendiente o africana resultaba resistente y más, en consecuencia, más productiva. No es gratuito, pues, que la afrodescendencia mexicana se ubique en Guerrero, se ubique en Veracruz, en Oaxaca. Ahí está, digamos, incentivo climatológico para ubicarlos ahí, en tanto que las mujeres, el grueso de las mujeres, se les ubicaba en labores de trabajo doméstico. El esquema, decía yo, propició diversidad y afrodescendencia, es decir, el sistema de castas genera diversidad en la afrodescendencia. En lo étnico, ya no solamente tendríamos a los negros que vinieron de África, sino estos matrimonios interraciales generaban que hubiera lo que en el sistema de castas se llamaban mulatos, zambos o jarochos, coyotes, etcétera, que no dejaba de tener una connotación racista sin duda ninguna, pero la realidad es que así le identificaba el sistema español en la Nueva España. Mulatos, como ustedes saben, era el derivado del matrimonio entre blancos, de un blanco con una negra, de zambos o jarochos de negros con indígenas, coyotes de mestizo con indígena, etcétera. Lo que quiero destacar, pues, en todo caso, es que el sistema de castas generó diversidad étnica. Y en lo económico también tuvo un impacto y en consecuencia tuvo un efecto de diversidad. Por un lado, los exsoldados liberados arriban a la sociedad o se desempeñan en la sociedad novohispana con una capacidad económica superior a de los esclavos, y después también, a medida que se dan estos cruces raciales, estas combinaciones raciales, los afrodescendientes que tenían herencia blanca, que su padre era blanco, nos documenta la historia que también estaba en una condición económica relativamente mejor posicionada que los que no tenían esa herencia, de suerte tal que empezaron a ocupar lugares bajos en burocracias locales, empezaban a ocupar o tener alguna labor en comercio, etcétera, y no solamente en el campo como era el grueso de la afrodescendencia y de la afrodescendencia que yo acababa de mencionar. Producto de esta heterogeneidad, eso explica en buena medida, por ejemplo, cómo en el movimiento de independencia no hay una posición homogénea o total de los afrodescendientes respecto al movimiento insurgente mexicano. Parte de ellos ciertamente se suman a la guerra de independencia, forman parte, entre otros, de las huestes de Morelos, que es un distinguido afrodescendiente, y después con sus sucesores, con Allende, con Guerrero, pero hay ciertamente afrodescendientes que se suman a las filas realistas. Los historiadores nos documentan, por ejemplo, cómo buena parte del ejército realista que peleaba en Oaxaca estaba conformado por afrodescendientes, y en buena medida la explicación de esto es la diversidad que generó el sistema de castas y las diferentes posiciones socioeconómicas y roles sociales que jugaban unos y otros en la sociedad novohispana.
En todo caso, el dato dominante o el corolario de la guerra de independencia es que, a pesar de que jugaron un papel muy relevante, y veamos el caso de Morelos en particular, o el caso de Guerrero después, no hay una, no hay una valoración social significativa al rol que jugaron los afrodescendientes en esta guerra de independencia. Eh, Cuando uno recuerda sus épocas de primaria, los libros de historia, pues en momento alguno, al menos de un servidor, recuerdo haber visto una mención especial a los soldados afrodescendientes que pelearon con Morelos, y poco se distingue o poco se subraya la afrodescendencia de Morales y Guerrero, que sí son héroes de la patria, pero no necesariamente identificados como afrodescendientes mexicanos. La tercera etapa, que es la contemporánea, es la de la visibilización e inclusión progresiva. El doctor López Leiva bien señalaba, pues, cómo en el siglo XX es rico a nivel internacional sobre la revalorización de la negritud, de la afrodescendencia en el mundo, y tiene reverberaciones en México, sobre todo en el plano legal o en el plano formal del reconocimiento de la relevancia de la afrodescendencia en el mundo. Y en consecuencia, al ocurrir este fenómeno en el mundo, México no es ajeno a ello y empieza a haber un reconocimiento social, pero progresivo, subrayo progresivo, porque ni fue inmediato ni fue total, pero poco a poco empezó a haber en la sociedad mexicana una mayor valorización de la afrodescendencia de manera muy marcada en lo cultural, en la música, en la gastronomía, en las tradiciones, etcétera. En la música, cuando uno revisa la influencia de la afrodescendencia en México, pues inmediatamente nos llevan a los sones. El son jarocho, el son guerrerense, tiene de manera ineludible una impronta africana muy evidente cuando uno mira las percusiones que caracterizan esta clase de música, entre otras cosas. La gastronomía, la moronga, el mondongo, etcétera, son características de África, y las tradiciones, si uno ve las fiestas populares que ocurren en la Costa Chica, por ejemplo, es inmediatamente se ve la influencia, la impronta africana, y ciertamente hubo un creciente reconocimiento cultural a las aportaciones de la afrodescendencia en tal marco. Ciertamente había el riesgo, y ocurrió en algunos sentidos, a un fenómeno que ya también señalaba el doctor López Leiva, el de reducir la relevancia de la afrodescendencia a visiones meramente folclóricas que desnaturalizan pues la riqueza o las aportaciones de la afrodescendencia. Pero independientemente de eso, es destacable pues que ya desde el siglo XX en México hay un reconocimiento progresivo a los aportes socioeconómicos, socioculturales de la afrodescendencia. Y hay otro fenómeno interesante, empieza a haber un estudio, una identificación de la evolución demográfica de las afrodescendientes en México. No va a ser sino hasta ya el siglo XXI, ya en este siglo, estamos hablando del 2010, 2011, donde por primera vez en algún censo oficial se estudia y se identifica la afrodescendencia. En el 2010, se me escapa el nombre de la institución, la encargada de pueblos indígenas, desarrolla ya un primer estudio sobre el particular, es decir, ya en el 2010, un fenómeno muy reciente, para empezar a contabilizar a los afrodescendientes en México. Y el INEGI todavía se tarda más, es hasta 2015, donde ya de manera formal y oficial se incorpora en diversos censos, en diversos estudios, a la población afrodescendiente en México. En el 2015 es el INEGI cuando hace el primer ejercicio en ese sentido. Producto de este estudio se ubica pues lo que ya señalaba el doctor, de alrededor de 2 millones de afrodescendientes en México, ubicados primordialmente en Guerrero, en el Estado de México, en Oaxaca, en Veracruz y en la Ciudad de México, en ese orden. De manera simultánea a este fenómeno de empezar a estudiar la afrodescendencia en México se dan mejoras legales en el estatus de los afrodescendientes en el país. En el 2019 se hace una adición al apartado C constitucional, al artículo 2 de la Constitución, donde se reconoce a las comunidades afrodescendientes como parte de la composición intercultural de la nación.
este reconocimiento, si bien no es suficiente, sí es muy relevante desde el punto de vista de la autoestima y de la inclusión social en el que el Estado mexicano está interesado. Hay una incorporación explícita en este contexto, decía yo, de los afrodescendientes en los censos nacionales desde 2015 a la fecha. Pero eso no ha sido suficiente para remontar rezagos socioeconómicos que todavía encontramos en la afrodescendencia en México. Por citar algunos ejemplos, permanece quizá como uno de los problemas centrales de la afrodescendencia en México, dicho por ellos mismos en estos estudios censales, el racismo por apariencia. Si uno ve, y eso es como muy cultural, ¿no? Cuando nace el niño, mira qué bueno, te nació güerito. O sea, es el primer golpe que uno recibe, de que habla pues de la veracidad de estas quejas sociales, racismo por apariencia, marginación socioeconómica en varios ramos, sanitaria, de seguridad social, educativa, desempleo y analfabetismo. Si uno compara los índices de desarrollo socioeconómico de los afrodescendientes contra la media nacional, en todos salen rezagados. En analfabetismo, por ejemplo, entre los afrodescendientes el promedio es del 5,3% versus 4,5% a nivel nacional. Y si uno ve a nivel educativo, pues pasa algo por el estilo. De manera tal que por un lado ha estado caminando el progreso y la inclusión legal y formal, pero por otro lado subsisten los rezagos socioeconómicos de la población afrodescendiente. Tengo 5 minutos, cierro con el fenómeno al que yo hacía referencia al inicio, que es la migración africana pospandémica que hemos registrado en México. Es un fenómeno del 2020 a la fecha. A medida que se dio la pandemia y que las políticas migratorias europeas se han endurecido de una manera tremenda, de manera simultánea han crecido las rutas irregulares de migración de los países africanos hacia México. La organización hacia América en general, intentando llegar a los Estados Unidos, pero que en consecuencia tiene reflejo en México. La Organización Internacional de las Migraciones y la organización que se encarga y la oficina que se encarga para combatir el droga y el crimen de Naciones Unidas han documentado rutas aéreas emergentes desde Addis Abeba, Etiopía, desde Luanda, Angola, desde Johannesburgo, Sudáfrica, hacia Brasil, hacia Ecuador y a Nicaragua, y desde allí empiezan a subir los migrantes intentando llegar a Estados Unidos, y en el camino se van quedando en varios países, incluido México. Cito una cifra que ya me está ganando el tiempo, pero que ilustra de manera muy nítida lo que estoy señalando. Cifras de Secretaría de Gobernación en el 2016 registraban un total de 186,000, en números cerrados, 186,000 extranjeros presentados ante la autoridad migratoria. Técnicamente le llaman eventos, es decir, que la misma persona puede repetirse, pero digamos que para efectos ilustrativos hablemos de 186,000 extranjeros presentados ante la autoridad migratoria en 2016. De esos 186,000, 4,000 eran africanos, o sea, un porcentaje muy pequeño. De esos 186,000 en 2016 que estuvieron ante la autoridad migratoria, solo 4,000 eran africanos. En el 2023, unos cuantos años después, estas cifras han crecido exponencialmente. En un periodo de 7 años, la migración africana ha crecido espectacularmente. Y si bien es cierto que en el 2016 hablábamos solo de 4,000 africanos, en el 2023 estamos hablando que han sido presentados ante las autoridades migratorias 60,000, hablando en números redondos. O sea, saltó de 4,000 a 60,000. Habla de suyo, pues, de una explosión de los flujos migratorios irregulares de manera evidente e incontestable. En el 2016 se identificaban 30 nacionalidades distintas. En el 2023 se han identificado 48. Ahora, imagínense la complejidad que le entraña al Estado mexicano
el retornar a los africanos que se encuentran en México en condición irregular, por varias razones, por razones de derechos humanos, por razones legales, pero también por razones prácticas. La distancia geográfica hace muy caro el poder generar repatriaciones humanitarias. Las dificultades legales, hay muchos migrantes africanos que han invertido toda su capital para poder viajar a América y intentar llegar a Estados Unidos y no les interesa regresar, de manera tal que destruyen sus documentos de viaje, entonces no es posible regresarlos a dónde si no tienen un lugar de retorno. Y además, si se va a respetar sus derechos humanos, se les regresa si quieren. Si no quieren, pues no se les puede obligar a subirlos a un avión y regresarlos de manera necesaria. De suerte tal que de este universo que estoy hablando, que es creciente en términos cuantitativos, ¿cuántos se van a quedar en México? Bueno, yo todavía no encontré, doctor, estudios que nos permitan prever, pero es evidente que se van a quedar un buen porcentaje de ellos en México, porque no es rentable ni lo quieren regresar muchos de ellos eso va a tener una incidencia demográfica necesariamente en la afrodescendencia mexicana. Y hay otro, y con esto termino, hay otro subsegmento de la afrodescendencia en México, que son los migrantes afrodescendientes latinoamericanos, básicamente haitianos o hondureños, que ellos, en buena parte de ellos, cuando uno los ve, que es más común ver a los haitianos en México, se quedan y les interesa quedarse, encuentran opciones de progreso y desarrollo en México. No puedo compartir datos duros, pero simplemente me quedo con el hecho de que en el 2016 se presentaron ante autoridades migratorias mexicanas 17,000 haitianos, 7 años después, en el 23, 45,000. De esos, ¿cuántos se van a quedar en México? Pues va a ser objeto de estudio para los sociólogos de esta casa de estudios, entre otros, pero es evidente que los que se queden pues van a generar familia, van a generar descendencia, va a haber una incidencia en la afrodescendencia mexicana. Cierro pues con 5 conclusiones, bueno, con algunas muy rápidas. El fenómeno de la afrodescendencia es un fenómeno sin duda poco estudiado, pero más aún menos valorado en México todavía. Hay un espacio enorme para un mayor reconocimiento y una mayor inclusión. Si bien es cierto que ha habido un mejoramiento progresivo en su visibilización y inclusión progresiva, prevalece en lo fundamental una situación de rezago y de vulnerabilidad socioeconómica. 3, el fenómeno mundial de las migraciones, en particular la africana, será un elemento de incidencia en México seguramente, bien sea por los crecientes flujos de ciudadanos africanos que eventualmente se queden en el país, o bien por los afrodescendientes provenientes de América Latina y el Caribe que también buscan quedarse acá. Su posible incidencia demográfica en la afrodescendencia mexicana nos generará como Estado, como país, nuevos retos en términos socioeconómicos, en términos de derechos humanos, de educación y de empleo. Ante ello será imperativo acuñar políticas públicas ad hoc que procuren en este reconocimiento a las minorías la inclusión efectiva y completa de la afrodescendencia en México, que como hemos visto, tiene y tendrá una dinámica de crecimiento en el corto y en el mediano plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por su conferencia. Sin lugar a dudas, muy ilustrativa sobre la presencia de los afrodescendientes en México, la dimensión histórica, ¿no?, de esta presencia, de una fase también central, ¿no?, del desarrollo del sistema capitalista, como fue el tráfico de esclavos que se inició desde estos siglos. Siempre es muy importante pues, matizar, ¿no?, las características, el dinamismo, el mismo proceso de mestizaje ante el que parece que actualmente se están reivindicando, ¿no?, como una búsqueda de su autodeterminación, ¿no?, de su reconocimiento, ¿no? El mestizaje parece ser que es un concepto que diluye la identidad de los afrodescendientes y que actualmente pues están en una lucha por recuperar, ¿no? Y también me parece muy destacable de su conferencia
pues la identificación de una nueva diáspora, ¿no? También, no nada más esta histórica presente aquí desde tantos siglos, sino también los flujos que están llegando actualmente, ¿no? Hacia nuestro país y a otras regiones del continente, como producto también de la evolución del sistema capitalista, ¿no? Estos flujos que tienen como dirección nuestro continente, nuestro país. Su origen está en Europa, ¿no? Y en la política de cierre de fronteras que ha adoptado la Unión Europea desde la construcción, ¿no? Propia del espacio Schengen hace pues, cerca de 3 décadas, ¿no? Entonces, yo creo que celebro la actividad que estamos llevando a cabo hoy, así como a las que se están llevando a cabo últimamente entre los distintos representantes diplomáticos de los países africanos en México. Tengo el gusto de saludar al embajador de Argelia, el señor Moktefi. También ha estado muy activo, ¿no? en la difusión de eventos culturales que faciliten lo que yo considero que es una tarea tanto para los mexicanos, los americanos, los africanos, ¿no? Hay una gran necesidad de profundizar desde la perspectiva mexicana sobre la historia y las dinámicas de las sociedades africanas. También considero que a la inversa también hay una gran necesidad por parte de los países, las sociedades africanas, de conocer mejor las sociedades latinoamericanas, los países latinoamericanos, la cultura latinoamericana. Y por último, me parece que es muy importante para todos profundizar en el conocimiento y en el estudio de estas diásporas, no nada más en México, en nuestro país, sino en el conjunto, ¿no? de diásporas que se han creado a lo largo de estos siglos del sistema capitalista, y poniendo especial atención pues a las dinámicas contemporáneas, ¿no? Y definitivamente pues será un reto importante para el Estado mexicano gestionar estas nuevas llegadas de acuerdo a todas sus especificidades culturales. No sé si tenemos todavía tiempo para dar paso a una sesión de preguntas por parte del público. Sí, sí, si tienen preguntas es el momento de hacerlas. No sean tímidos. Sí, doctora. Una pregunta, un comentario, porque efectivamente el haber negado durante varios siglos de historia nuestra raíz, efectivamente esto, bueno, ¿durante cuántos siglos? Desde casi 500 años, y apenas estamos reconociendo la tercera raíz, pues sí, efectivamente crea un problema ya de rechazar todo aquello que tiene que ver con la negritud. Y lo más, quizás más importante, y la única manera para ir borrando poco a poco esta diferenciación tanto de ingresos como clasista, tienen que ser a través de las políticas públicas, donde precisamente son estas zonas como Guerrero, Veracruz, todas estas zonas donde está más fuerte nuestra tercera raíz, pues se necesitan políticas públicas muy fuertes en educación, en infraestructura, ¿no? Y también en salud. Yo creo que con esas tres patitas, y si pudiera realmente haber en el futuro proyecto del plan de desarrollo de nuestro país, si pudiera, así como hay un anexo para políticas de género, quizás debería de haber un anexo para que estas sociedades o estos pequeños núcleos de población puedan mejorar, y con eso automáticamente se va a ir eliminando ese clasismo que existe en nuestra sociedad, ¿no? Porque no es casi en automático que después de 400 años de historia, y que incluso en los libros de historia, yo no sé cómo estarán ahora los libros de historia de México, pero ni siquiera se realza
no la participación de los afrodescendientes, como lo menciona el embajador. Sería más un comentario que pregunta. ¿Quiere responder, embajador? No, totalmente de acuerdo. Es decir, el imperativo de políticas públicas incluyentes pues, es ineludible. Yo creo que hay un esfuerzo genuino por hacerlo, pero en el caso de las afrodescendencias tiene que haber, digamos, con un énfasis mayor, porque uno puede mirarlo en los pueblos originarios, que ha habido una dinámica de avance celebrable y sin duda observable y documentada, pero creo que la dinámica de avance de los afrodescendientes ha sido más modesta, de manera tal de que debe ser más ambiciosa y sistemática. En este ejercicio de inclusión, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, incluido México, se ha debatido sobre la pertinencia de acciones afirmativas. En concursos de ingreso, por ejemplo, al servicio exterior, ya se habla, de hecho, si mal no recuerdo, la convocatoria que está vigente va a tener una acción afirmativa para las mujeres, pero hay quien sostiene que debe haber también ingresos exámenes de ingreso con acción afirmativa para las minorías, que incluya afrodescendientes. Es decir, cuando uno ve los servicios exteriores en el mundo y los latinoamericanos, en algunos no encuentra afrodescendientes, no encuentran negros, pues. O sea, entonces, y eso tiene una explicación educativa y socioeconómica. Parten de un rezago educativo que no les permite estar en igualdad de condiciones con un tipo rico, que generalmente es blanco, bien acomodado, que va desde pequeño a colegios bilingües. Al momento de tener un concurso de ingreso, está en desventaja, de manera tal de que si no hay privilegios que permitan remontar esa desventaja no va a ocurrir. Es un tema muy controvertido, sin duda, pero es, digamos, dentro de los retos que plantea el crear políticas públicas para las minorías, se enfrentan a esta clase de desafíos, ¿no? Me gustaría agregar solamente el comentario de las nacionalidades, doctor. En el 2016, las principales 3 nacionalidades de los africanos que migraban a América y que identificados en México era República Democrática del Congo, seguido de Ghana y Somalia. 7 años después, las principales nacionalidades que se ubican en México son las de Senegal, las de Guinea y los de Mauritania. Es interesante el caso de Senegal porque mencionaba acá, creo que fue la doctora Alicia la que mencionaba, o el doctor López Leiva, que Senegal tiene un crecimiento del 8% este año. Bueno, ese crecimiento económico no impide que muchos de sus nacionales quieran migrar, quieran llegar a Estados Unidos, y muchos de ellos se queden en México, ¿no? Entonces, no necesariamente crecimiento económico impide, de menos necesariamente, flujos migratorios, ¿no? Sí, a mí me gustaría resaltar un aspecto justo de la migración senegalesa que pues, pareciera que no responde a ningún tipo de criterio histórico, ¿no? Las relaciones entre México y Senegal pues son muy pocas, ¿no? No ha sido muy nutrida. Sin embargo, estos flujos migrantes, como había dicho hace unos minutos, responden a esta nueva fase, ¿no? Del desarrollo del sistema capitalista, y los senegaleses son muy propensos a migrar, están muy arraigado en su cultura, ¿no? Es una cultura básicamente musulmana que le da mucho valor, ¿no? A los proyectos migratorios, vinculándolo incluso con la propia vida del profeta, ¿no? Mahoma. Y yo, nada más para redondear una cuestión sobre las políticas públicas, que me parece que estoy completamente de acuerdo tanto con la doctora Girón como con usted, es que este diseño de políticas públicas debe de incorporar esta visión desde el sur global, ¿no? Lo que significa históricamente las sociedades del sur global, ¿no? Y que los que estén encargados del diseño y aplicación de estas políticas públicas, pues tomen en cuenta, ¿no? Todas estas complejidades históricas de la diáspora, la afrodescendiente, pero también de estos nuevos flujos que están llegando hacia nuestro país y al resto del continente, ¿no? No sé si haya tiempo para otra pregunta. Me parece que ya no hay. Bueno, una pregunta rápida.
Sí, bueno, buenos días y gracias, doctor Octavio, doctor Gázquez, por la presentación. Mi pregunta va enfocada más en esta tercera etapa que usted definía, doctor Octavio. Si en el actual contexto electoral mexicano usted ha podido identificar tal vez alguna propuesta para institucionalizar canales de migración desde África hacia nuestro país y evitar justo todo pues el terrible trayecto que ya sabemos que se da, ¿no? Por un lado, y si igual desde su perspectiva como internacionalista y en el servicio exterior, usted igual ha identificado en otros países, por ejemplo, a lo mejor europeos, que sí hayan optado por vías institucionales para canalizar esta migración. Sería prácticamente eso. Sí, gracias por la pregunta. De lo que he visto de las plataformas de política exterior de los tres candidatos y de lo que manifestaron en el último debate público, yo noto que hay una identidad, una confluencia en los tres en el interés de volver estos flujos migratorios, generar cierto ordenamiento. Es evidente que en su condición actual todo el mundo resulta perjudicado, o sea, la migración irregular genera vulnerabilidad, pero también genera muchos efectos en los países receptores y en los países de tránsito, de suerte tal que a nivel conceptual, a nivel teórico, por lo que yo me percato, los tres candidatos, pero que además no solo los tres candidatos, los países de la comunidad internacional quieren flujos migratorios ordenados. ¿Cómo hacerlo? Ese es el gran rollo, es el gran planteamiento. Algo que ha funcionado históricamente, pero que es a nivel de laboratorio, que es un flujo ordenado, respetuoso y productivo y de ganancias compartidas, es el programa de trabajadores migratorios México-Canadá, que ya lleva muchos años funcionando, pero hablamos de un universo muy pequeño. Si lo intentamos llevar a cifras macro, como son lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, no solamente en México, ciertamente no hay evidencias empíricas que nos demuestren hasta ahorita modelos exitosos de gestión, pero yo creo que a nivel laboratorio y a partir de eso pueden construirse políticas interesantes. El programa México-Canadá es muy ilustrativo de eventualmente hacia dónde avanzar, ¿no? Bueno, pues no me queda más que agradecer al embajador, al doctor José Octavio Trip, por su conferencia y a los asistentes al evento, y con ello pues cerramos con esta actividad y los invitamos a permanecer para el conversatorio que va a tener lugar a continuación. Gracias.